Bienvenidos a este podcast en el cual vamos a hablar sobre la efectividad de la ley marco de la Madre Tierra frente a los desafíos ambientales actuales en Bolivia. Esta ley 300 que fue promulgada con una visión transformadora, eh, hace reconocer a la naturaleza no como un simple recurso, sino también como un sujeto protector jurídico, guiándose bajo el principio del vivir bien. Pero la gran pregunta es, ¿ha funcionado realmente en la práctica? Para responder esto, hoy 5 compañeros nos encontramos en esta reunión para dar los distintos análisis que hemos llegado a tener. Va a empezar mi compañera Esmeralda con un análisis jurídico. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniel, por atender. Gracias, Daniel. Bueno, para entender en sí esta ley, primero debemos ubicarla en su contexto constitucional. La ley 300 no surge de la nada. Se fundamenta directamente en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de proteger la naturaleza y garantizar el equilibrio ecológico. También entre sus objetivos más importantes se destacan en tres. Uno, que es la protección integral de los sistemas de la vida. Otro, que sería la prevención y sanción de daños ambientales. Y por último, la promoción de un desarrollo que no destruya la naturaleza, sino que conviva con ella. En sí, lo que hace esta ley es que por primera vez en Bolivia se incorpora el concepto del vivir bien como eje desde todas las políticas públicas ambientales, reconociendo que el bienestar humano no es bienestar del entorno natural. Sí, el gran desafío no es la norma en sí, sino la aplicación. Una ley es tan efectiva como las instituciones que lo ejecutan. También que los mecanismos de control que los respaldan y la voluntad política que la sostiene. Y en ese punto también Bolivia todavía tiene un camino importante para recorrer. Muchas gracias. Bueno, lo que nos aclara Esmeralda es un dato muy interesante. Entonces, lo que llega a decirnos la ley, que está construida sobre un papel, pero a diferencia que en la realidad no se hace posible la aplicación de ella, pues, ambientales en la actualidad en Bolivia. Bueno, gracias Daniel. Entrando a lo que son las problemáticas ambientales actuales en Bolivia, podemos ver que la realidad ambiental de Bolivia es lamentable y bastante preocupante. El problema más visible en estos últimos años han sido los incendios forestales, sobre todo lo que es en la región de Santa Cruz y la Amazonía boliviana. Estos han sufrido quemas devastadoras que destruyeron millones de hectáreas de bosques, afectando comunidades indígenas, fauna silvestre y fuentes de agua. También estos incendios no son únicamente fenómenos naturales aislados. En gran parte están vinculados a las prácticas de habilitación de tierras para actividades agropecuarias. Así también están relacionados eh, con la deforestación en Bolivia. Así también podemos ver que se encuentra Bolivia en uno de los países con mayor tasa de pérdida de bosques en América Latina. La expansión de la frontera agrícola eh, los asentamientos humanos y la explotación de madera ilegal siguen avanzando sobre ocasiones que que debían de estar protegidos. A esto se suma la contaminación por actividades extractivas, especialmente la minería, bien los ríos y fuentes de agua afectados. Y así también en el occidente del país presentan niveles preocupantes de contaminación por metales pesados, afectando la salud de los comunarios y los ecosistemas acuáticos.
Y no podemos olvidar también lo que es la pérdida de la biodiversidad y los efectos del cambio climático que agravan todos estos problemas, sequías más intensas, lluvias irregulares y glaciares en retroceso, son señales de que Bolivia ya está experimentando todos estos cambios climáticos. Todo esto ocurre a pesar de que la Ley 300 existe hace más de una década. Esto nos lleva a preguntarnos con sinceridad si realmente esta ley está funcionando. Es una pregunta muy directa, la cual nuestra compañera Jimena va a hablarnos sobre el tema, el cual va a ser el análisis crítico sobre la efectividad de la ley. Gracias, Daniel. La Ley 300 del marco de la Madre Tierra ha tenido muchos avances importantes, pero su efectividad real todavía es limitada. Pero viéndolo de un lado positivo, la ley logró algo valioso, que es colocar la protección ambiental en el centro del debate jurídico y político, ya que fue un avance simbólico, normativo y significativo para Bolivia. Sin embargo, los hechos muestran una brecha importante entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como primer punto podemos rescatar que existe una debilidad institucional de las entidades que se encargan de fiscalizar y sancionar el incumplimiento ambiental, ya que ofrecen frecuentemente los recursos humanos, técnicos, financieros. Como segundo punto, hay contradicciones dentro de lo que es la propia política estatal. ¿Por qué? En el mismo estado se aprobó esta ley y también las autoridades dan paso a los proyectos extraditivos a las áreas sensibles. Y esto da un conflicto directo con los principios de la norma. Como tercer punto podemos ver los mecanismos de sanción son débiles. Las infracciones ambientales rara vez se utiliza en casos reales, lo que reduce el efecto disuasivo de la ley. Como cuarto punto podemos ver la práctica de la ciudadanía que la propia ley promueve todavía, pero no funciona, no lo garantiza como tal. Eh, en un resumen corto, podría decir en palabras sencillas que la ley plantea un horizonte correcto, pero el cambio para llegar a lo que es eh, la ley, para llegar a la ley hay muchos obstáculos que impiden aplicar la ley correctamente. Gracias. Bueno, Jimena, entonces entendemos que la ley es necesaria, pero no suficiente por sí sola. De la misma manera, Maribel nos hablará sobre las propuestas y conclusiones sobre todo lo que llegamos a abarcar. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que después de escuchar a Esmeralda, Lisbeth y Jimena, queda claro que estamos ante una ley con una visión muy valiosa, pero que necesita ser fortalecida con urgencia. La pregunta central de hoy era, ¿ha sido efectiva la ley 300 frente a los desafíos asambleales actuales de Bolivia? La respuesta honesta es que parcialmente ha construido bases jurídicas importantes y ha generado conciencia institucional sobre la protección ambiental, pero no ha logrado detener la deforestación, los incendios, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Para cambiar eso, propongo 5 líneas de acción concretas. Como primera, tengo fortalecer institucionalmente a los organismos de control ambiental, dándoles presupuesto personal capacitados y autonomía real para actuar. Segunda,
Revisar y eliminar las contradicciones normativas entre la Ley 300 y otras normas que permiten actividades que dañan el medio ambiente. Tercera, implementar mecanismos de sanción efectivos que realmente desincentiven las infracciones ambientales con seguimiento y transparencia. Cuarta, incorporar la educación ambiental desde los niveles básicos de enseñanza para formar ciudadanos con conciencia ecológica real. Y como último punto, tengo que, como propuesta, garantizar la participación activa de las comunidades indígenas y la sociedad civil en la toma de decisiones sobre uso del territorio y recursos naturales. En definitiva, la protección de la madre tierra no puede depender únicamente de una ley, requiere voluntad política, recursos, instituciones fuertes y sobre todo una sociedad comprometida con el futuro del país. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta dinámica. Gracias a Esmeralda, Lisbeth, Jimena y Maribel, las cuales han hecho un análisis completo, crítico y muy necesario dentro de la ley marco de la madre tierra, que da un reflejo en Bolivia. ¿Por qué? Porque es un reto cumplir la visión que han llegado a tener los legisladores. Eh, Esto ha sido un podcast académico de aprendizaje en el cual hemos llegado a escuchar y hemos llegado a tener ciertos criterios y poder analizar sobre el cuidado de nuestra madre tierra. Gracias.